Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, que la esté pasando de lo mejor en su casa, en su vehículo, en su lugar de trabajo. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa que emitimos acá por Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y es producido por la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre la introducción a los corales. Es un tema sumamente amplio, pero procuraremos estar desarrollándolo y entrar a puntualizar, entrar en temas de detalles en futuros programas. Hoy me acompañan acá en la cabina de Radio Monumental el señor Ricardo Calvo y el señor Paul Lee, y en los controles don Roger Lizano. Muy buenos días, compañeros. Hola, ¿qué tal, don Hernán? Buenos días, Paul, y buenos días a Roger Lizano Soto y a todos los amigos que nos escuchan acá en los 93.5 de la frecuencia modulada, acá en Monumental. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y ya disfrutando no solamente de este día tan maravilloso que nos ha dado el Creador, al cual le agradecemos por un día más de vida, sino de un buen cafecito en esta mañana, don Hernán y Paul. Muy buenos días, amigos costarricenses. Es genial poder compartir aquí una vez más con ustedes en Acuariofilia Marina en Radio Monumental. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando reciben algún conocido, algún amigo, alguna visita en la casa, y los que tenemos acuarios marinos podemos decir que realmente se convierten en el centro de referencia de ese ingreso a la casa. Y a mí en no pocas ocasiones me ha pasado que las personas que no tienen mayores conocimientos se arriman y me dicen: uy, qué bonita está esa mata, qué lindo que está ese árbol, cosas así por el estilo me han señalado, y se refieren a los corales. Hay un desconocimiento de qué son los corales. Entonces, para aquellos amigos que tal vez no están cerca de este pasatiempo, creo que es mandatorio empezar explicándoles que los corales no son una mata, son un animal. Yo diría, si me permiten poner un ejemplo muy llano, que como el ser humano tiene sus huesos por dentro y la carne por fuera, los corales es exactamente lo mismo, a diferencia de que nosotros somos un único individuo y los corales forman colonias de miles de millones de animalitos. Lo que ustedes ven por fuera es el animal, y él por dentro va formando una estructura de carbonato de calcio, van haciendo hueso, puro y simple como lo tenemos los seres humanos, y al cabo de los mismos miles de millones de años se van formando arrecifes que llegan a tener medidas realmente sorprendentes. No en vano la gran barrera de arrecife de Australia puede apreciarse desde el espacio, lastimosamente con pérdidas importantes, que creo que el último reporte hablaba de un 50% ya de los corales que habían muerto en la gran barrera, pero son animales. Ahora, tienen eso sí una relación de buena amistad, de buena convivencia con un alga microscópica que habita en la epidermis, como si nosotros los humanos tuviéramos un alga que anda con nosotros para arriba y para abajo y viviera en nuestra piel. Esta alga que se llama Zooxanthella tiene una relación simbiótica. ¿Por qué se llama relación simbiótica? Porque la alga le aporta al coral beneficios, y el coral también le aporta beneficios a esta alga. No todos los corales tienen esta relación. Hay corales que llamamos fotosintéticos y corales que son no fotosintéticos. Los corales fotosintéticos son los que tienen
esta relación con el alga zooxanthella, donde el alga zooxanthella les produce alimentación al coral a través de los desechos del el alga zooxanthella, que básicamente podríamos resumir en azúcares. Estos azúcares son aprovechados por el coral. El alga como tal produce oxígeno como subproducto, el cual es aprovechado por el coral. El coral pues va a producir dióxido de carbono, que a su vez aprovecha el alga zooxanthella para su proceso de fotosíntesis. También los carbonatos disueltos en el agua los utilizará para hacer ese proceso de fotosíntesis, pero tienen esa relación ganar. Y tenemos los otros corales, que son los no fotosintéticos, que no tienen esta alga. Y los corales, como decía al inicio, pues son esas colonias de miles de millones de animalitos. Todos ellos tienen una boca, que el animalito es el pólipo, y ese pólipo tiene una boca. Y como animal que es, y por tanto al tener boca, también cazan todo lo que esté a su alcance, a su entorno, ya sea zooplancton, ya sea fitoplancton, también se pueden alimentar de algunas bacterias, etcétera, que complementan esa dieta que les está en su entorno natural. También tenemos corales que no tienen esa estructura de carbonato de calcio, o sea, no hacen hueso, y es lo que en los acuarios nosotros les llamamos corales blandos. No hacen hueso, es puro tejido, pura, digámoslo en términos sencillos, carne, aunque no es carne, pero es un tejido que no tiene una estructura de carbonato para erigirse. Y dentro de los que sí hacen su estructura de carbonato, dentro de los que sí hacen hueso, tenemos dos categorías, unos que son de pólipo corto, o sea, animalitos pequeñitos, con boquita pequeñita, y tenemos otros de pólipo grande que ya tienen normalmente de 1 centímetro o más de extensión sus pólipos, y que salen a cazar. Para cazar, estos animales hacen uso de diferentes elementos, como pueden ser los filamentos mesentéricos, que son urticantes e inyectan una toxina que paraliza a la presa, y eso les permiten digerirlos. En el caso de los blandos, mayormente hacen uso de un arsenal químico, que todo organismo que vaya quedando a su alrededor, pues lo bañan con este químico, y ahí eso les permite alimentarse, pero también ganar terreno, hacer una lucha por el espacio disponible en el acuario. Señores, me abusé con la introducción, pero para dejar unas bases de conversación para partir de la introducción a los acuarios, a los arrecifes y a los corales. Sí, muchas gracias, don Hernán. Fue una gran introducción. Espero que todos hayan hecho sus apuntes, pero si no, recordamos que la página de YouTube de la asociación siempre van a poder escuchar el programa otra vez más, eventualmente. Efectivamente, como decía don Hernán, pues lo más importante, ¿verdad? Para empezar, los corales son invertebrados, son animales, invertebrados sésiles, es más importante, que quiere decir que no se pueden mover por cuenta propia. Ellos, una vez encuentran dónde crecer, van a estar ahí prácticamente que de por vida. Y como decía don Hernán, en rasgos mayores los separamos en 3 categorías: los corales blandos, los corales duros de pólipos cortos, o los corales duros de pólipos largos o grandes. Si quiere, don Hernán, podemos empezar más con los que son los corales blandos. Los corales blandos, como había mencionado usted, son corales que no forman estructuras de carbonato de calcio y no tienen esqueletos en sí. No son los corales que decimos son los creadores de los arrecifes, pero sí son una cadena muy importante entre los corales. Y muy importante, especialmente para nosotros en el hobby de acuariofilia, tienden a ser los primeros corales que uno como principiante va a introducir en el acuario de uno. Y ahora, porque estás tocando ese tema, que es una decisión muy determinante cuando uno inicia en los acuarios de agua salada, en agua marina, ¿verdad? O acuario marino, perdón.
uno toma la decisión, don Hernán y Paul, de decir, quiero un acuario que sea de solo peces o quiero que sea un acuario mixto, digámoslo así, ¿verdad? De peces y arrecife. Cuando uno toma la determinación de irse por el arrecife, ¿consideran ustedes, compañeros, que se hace un poco más complicada la labor del acuarista por mantener corales en el acuario? Bueno, Ricardo, yo considero que al estar agregando un nivel extra, sí se hace más complejo el acuario. ¿Por qué? Porque estamos agregando una categoría de organismos totalmente diferente a los otros. Sí. En vez de estar teniendo solamente los peces en el acuario, tenemos que considerar que estamos introduciendo una gran categoría de invertebrados a nuestro acuario que van a tener requisitos dramáticamente diferentes a los peces. Sí, por ejemplo, Paul, una situación tan importante que hace una gran diferencia es que los corales no tienen la capacidad de osmorregulación que sí tienen los peces. Entonces, ¿qué significa eso? Que al no tener la capacidad de osmorregulación, el líquido que se encuentra dentro de esos corales, en términos sencillos, es la misma composición que se encuentra en el acuario. Y no todos los corales tienen la capacidad de sobrellevar de mejor manera esos cambios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que al cabo de miles de millones de años, un coral ha evolucionado para estar en una región de nuestros océanos que maneja temperatura determinada, maneja determinadas corrientes, y si de un momento a otro lo metemos a un acuario que maneja concentraciones de salinidad, concentraciones de parámetros mayores diferentes, no puede hacer esa osmorregulación. Segundo, porque tenemos que comenzar a preocuparnos precisamente por estos detalles que menciono, de otros elementos de la parte química del agua. Tenemos que ya preocuparnos porque tengamos niveles adecuados de calcio, de carbonatos, de magnesio, etcétera, que no necesariamente se ponen tan exigentes si tenemos acuarios de peces exclusivamente. Luego, por ejemplo, los niveles de nutrientes. Con solo peces podríamos manejar niveles mayores de nutrientes, pero no necesariamente cuando tenemos corales. Entonces, sí, el tener corales implica un estado o una fase más de aprendizaje en la cadena de evolución de nosotros como acuaristas responsables. Y para darle ese puntillazo final a este tema en el cual nos enfrentamos todos cuando iniciamos en este hobby, don Hernán y Paul, que lo dijeron muy bien, incrementa la complejidad, hay que tener más cuidado, hay que asegurarse... Perdóname, Ricardo, y de ahí derivan equipos. A eso exactamente es donde quiero ir. ¿Qué consideraciones hay que tener en nuestros acuarios cuando uno toma la decisión de irse por corales? Para que podamos entrar en los tipos de corales, porque ya íbamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos corales recomendados para los principiantes. Pero siquiera antes de eso, antes de ingresar una pieza de coral en nuestros acuarios, ¿qué deberíamos de considerar con respecto a un acuario que solamente tenga peces? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Bueno, Ricardo, si consideramos un acuario que solamente va a tener peces, en realidad las opciones se vuelven bastante simples. Ocupamos el acuario de vidrio y por razones estéticas ocupamos grava, un sustrato, arena, piedras, que también se usarían para lo que sería filtración biológica, y parta que si somos buenos, si tenemos experiencia con cambios de agua, los peces pueden sobrevivir bien en un acuario muy muy simple. ¿Y qué tan simple puede ser? Tanto así que pues, nosotros todos que vamos a la playa de vez en cuando, vemos que en los charquitos a la par de la playa los peces sobreviven en esas formaciones rocosas donde ya se retiró la marea, y ahí pueden sobrevivir los peces. Pero si consideramos que queremos ya tener la adición de corales, entonces ya se complica un poquito, ¿verdad? Como dijo don Hernán hace poquito, que tenemos el efecto de que los corales no pueden osmorregularse ellos mismos. Ellos ocupan que nosotros le mantengamos la salinidad bien medida y estable. Entonces, al agregar corales, tenemos que considerar también qué tipo de corales ocupamos. Perdón, Paul, nada más para meter la cuchara y que entendamos lo complejo que es el tema, y esperemos que más adelante en diferentes programas podamos abarcar nuevos capítulos que deriven. Cuando hablamos de sal, no estamos hablando
exclusivamente del cloruro de sodio, que es la sal pura y simple que usted usa ahí en su casa para ponerle a la carne, al arroz, al huevito. Cuando hablamos de sal en temas marinos, estamos hablando de algo más que el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, es importante porque quiero referir a que esperaría que más adelante hagamos un programa sobre lo que es el equilibrio iónico, por la importancia que tiene el tema. Perdona ahí el paréntesis, pero sí, quería hacer la aclaración para que no se piense que es ir ahí a la casa, coger un poco de agua de sal y echarla y luego llegar y poner un pez o un coral. No, incluso es muy bueno la aclaración que hace don Hernán, porque recordemos, en Costa Rica, por ley, así aquí anuncios del Ministerio de Salud, toda la ley que se vende para consumo humano tiene que tener yodo adicionado. No se puede vender ley sin yodo para consumo humano. Y para los que nos hemos raspado jugando fútbol, sabemos que el yodo también se usa para limpiar las heridas. ¿Por qué? Porque tiene propiedades esterilizantes. Lo cual significa que si tratamos de montar una pecera marina usando sal de cocina, muy posiblemente lo que vamos a hacer es terminar matando todo lo que está dentro de la pecera. Fijo, porque me adelanto un poquito al tema del equilibrio iónico. En 1 litro de agua de mar vamos a encontrar 965.6 gramos de agua y 34.4 gramos de lo que llamamos salinidad, que son sales. Solo el sodio y el cloro se llevan como el 85% de esos 34.4 gramos. El resto, entre otros elementos, vamos a tener el sulfato, el magnesio, bicarbonato, calcio, potasio, etcétera, etcétera. Entonces, la sal es algo mucho más complejo y tenemos que entender que estos organismos se han adaptado a ese equilibrio biónico, es decir, esa proporción de partes de minerales o elementos químicos que hay en el acuario. Entonces es importante que cuando vamos a trabajar con corales y no realizan un proceso de osmorregulación, mantengamos el tema del equilibrio iónico, pero como dije, eso va a ser tema para una futura conversación. Sí, eso sería tema muy importante para otra conversación y esperemos que los amigos que nos están escuchando hoy puedan también unírsenos en un futuro a escuchar ese programa cuando tengamos el tema de los contenidos iónicos en el agua de mar. Regresando al tema que estamos desarrollando ahora, que es el de qué equipos ocupamos, ¿verdad? A la hora de entrar a lo que es una pecera, un acuario de arrecife, sí tenemos consideraciones adicionales en equipos. En particular estamos viendo cosas como filtración, movimiento de agua y luces. Como mencionaba don Hernán, pues la gran mayoría de los corales, especialmente los que usamos en el acuario, son fotosintéticos y al estar ellos en simbiosis con esta alga, la zooxanthella, pues ocupan tener una buena cantidad de luz para poder sobrevivir correctamente en los acuarios. Más que una buena cantidad de luz, yo diría un espectro de ondas adecuado. ¿Por qué? Entendamos lo siguiente. En ese proceso de evolución del coral, vamos a encontrar corales a diferentes profundidades en el mar. La luz solar la podemos descomponer en diferentes longitudes de ondas. Entonces, hay unas longitudes de ondas que a nuestros ojos son las que vemos como amarillas, hay otras longitudes de ondas que nos hacen los tonos rojos, azules, etc. A mayor profundidad en el mar, las longitudes de onda de color azul, violeta, son las que mayor presentan, mayor profundidad pueden alcanzar. Las longitudes de onda, digamos que arrancan o parten de colores más a los que vemos nosotros, que es la luz día, luz blanca, luz amarilla, esas se van a quedar botadas en los primeros metros. Entonces, el coral ha aprendido, o el alga zooxanthella ha aprendido en ese proceso de evolución a sacarle el mayor provecho para su proceso de fotosíntesis a las longitudes de onda azul. Un coral con solo luz blanca, por poner un ejemplo, llega a morir. ¿Por qué? Porque el proceso de
producción de fotosíntesis y por tanto los desechos que genera esa fotosíntesis no le son suficientes al coral para poder sobrevivir. Más si se trabaja solo con longitudes de ondas azules. Y luego hay otro tema, que de la mano de la iluminación no solo está el tema del espectro, sino también, ahí sí, de la intensidad, que es que en acuarismo referimos a los PAR, que es el potencial de radiación fotosintética que puede recibir ese coral, es decir, cuánto potencial recibe para convertirlo en el proceso de fotosíntesis. Entonces eso se mide por par. Hay corales que no requieren tanto par y hay otros que requieren mucho más cantidad de par. Entonces hay ya investigaciones que incluso demuestran que un exceso de intensidad en la cantidad de par que reciben provoca un proceso de inhibición del proceso de fotosíntesis, es decir, la fotosíntesis se detiene. Y acordémonos de las clases fundamentales, básicas que teníamos en el colegio, que para que haya fotosíntesis se requiere dióxido de carbono y luz, donde el proceso de fotosíntesis se va a poder realizar. Aquí el gran tema es que necesitamos educarnos para ir conociendo cuáles son las necesidades particulares de cada coral. Y de los que menos requieren intensidad y los que menos requieren de espectros exigentes son los corales blandos. Entonces, sí, como claro, don Hernán, estamos que tenemos que los corales van a ocupar luz porque son fotosintéticos, pero no todos los corales van a tener los mismos requisitos. Correcto. Una de las grandes ventajas de aquellos que estamos empezando en el hobby en el 2019 o estamos pensando hacerlo es que a estas alturas la tecnología ha avanzado de una manera tan espectacular que sí tenemos muchas maneras diferentes de emular esta luz que ocupan nuestros corales para uso en el acuario doméstico. No estamos hablando como hace 5, 10, 20 años que para poder tener corales en casa se ocupaba de hacer una inversión multimillonaria. Hoy día a través de muchos de los acuarios locales en el país se pueden conseguir muchos de esos equipos para que nosotros todos podamos disfrutar de estos corales. Una pregunta tal vez de ubicación en este sentido. Cuando nosotros tomamos la decisión de tener un acuario de arrecife, un acuario mixto y queremos introducir corales, ¿consideran ustedes, compañeros, que esa elección del tipo de coral que vamos a meter en ese acuario podría dictarnos el tipo de equipo que vamos a necesitar? Sin duda, Ricardo. Lo mencionaba solo respecto del tema de la iluminación. Hay corales más exigentes y otros menos exigentes en cuanto al tipo de iluminación. Si vamos a empezar con corales blandos, tipo hongos, la exigencia de iluminación que van a tener estos organismos es muchísimo menor a la que pueda requerir una acropora, por poner un ejemplo. Dentro de esa lista de requisitos para iniciarnos en un acuario de arrecife, además de la iluminación, requerimos de movimientos de agua. Tal vez con peces no hay una exigencia importante en cuanto al movimiento de agua, pero con los corales sí, por dos razones. Uno, para que no se nos asienten en el fondo del acuario sedimentos y se descompongan produciéndonos diferentes cantidades de nitratos y fosfatos. Al evitar que se nos asienten, lo logramos exportar y por tanto evitar la creación de nitratos y fosfatos de manera importante. Uno. Y la segunda razón es que principalmente para los corales duros y específicamente de pólipo corto, es muy importante que ciertas áreas muertas de agua que están alrededor de ellos tengan que ser rotas. El coral se le va formando un área de aguas, digámoslo así, estancada alrededor del coral. Y ese grosor se puede achicar o se puede engrosar en función del buen movimiento que tenga el acuario. Obviamente esa pared de agua estancada, lo digo a modo gráfico, si le damos un buen movimiento se nos achica. Al achicarse, eso significa que el coral va a poder
de mejor manera hacer la captura de los elementos que necesita para su vida. ¿A qué me refiero? Capturar el calcio que está disuelto en el agua, capturar el carbonato que está disuelto en el agua, capturar el magnesio que está disuelto en el agua y así sucesivamente. Entonces, sí, el tener corales va a requerir de un equipamiento diferente. Ya empezamos por la iluminación, hablamos también de la parte del movimiento de las aguas. También es importante que tengamos una mejor presencia de colonia bacteriana que nos ayude a transformar más rápidamente el ciclo del nitrógeno, porque decíamos que para peces podríamos tener mayores niveles de nitratos y de fosfatos, pero con corales no. Los irritamos, los ponemos cafés y podemos causarle la muerte si entran en niveles inaceptables para ellos. Entonces, al tener una mejor colonia bacteriana transformando los nitratos a nitrógeno gaseoso, podemos tener corales en mejores condiciones. Luego tenemos el tema de la sal. Hay sal que se diseña exclusivamente para peces y hay sal que se diseña para acuarios de arrecife. ¿Por qué? Por aquello que yo refería de la cantidad de gramos que tiene de sales el agua de mar. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso en unos minutos. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en Acuariofilia Marina, en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es los corales, es una introducción a los corales. Sin embargo, antes de eso, permítame compartir con ustedes, compañeros y amigos que nos escuchan acá en las ondas radiales, acerca de una excelente noticia. Hay una empresa que se llama Odyssey Innovation. Esta empresa particularmente se encuentra en el Reino Unido y ha tenido una enorme iniciativa de empezar a unir artistas, buzos, ecologistas que han venido a ser una empresa que está haciendo buceo en los mares del Reino Unido y recolectando plástico. Este plástico lo están tratando y lo que están haciendo ellos es que están formando una empresa en donde crean kayaks basados en plástico reciclado, lo cual es una iniciativa extraordinaria porque particularmente los kayaks que hacen son de altísima calidad, muy bonitos, pero además lo hacen no solamente con el fin de reciclar el plástico que se encuentra en el océano, sino darle la oportunidad a la gente que pueda adquirir un kayak para disfrutar del recurso natural, del recurso marino. Así que celebramos este tipo de iniciativas que a lo mejor no es una iniciativa que hará grandísimamente la diferencia en todos los océanos, pero todos estos pequeños granitos de arena hacen una gran diferencia. Estos kayaks, compañeros, para que ustedes lo sepan, son hechos con un gran porcentaje de las redes de los pescadores que quedan en el fondo del océano. Es la materia prima principal de uno de estos kayaks. Así que aplaudimos en esta mañana de sábado esta iniciativa y nos alegramos porque obviamente eso ayuda un poco más a los esfuerzos de conservación. Los corales, entonces, don Hernán y Paul y amigos que nos escuchan, nos vienen a dictar inclusive hasta qué tipo de equipo debemos de adquirir en nuestros acuarios. Sí, claro, como estamos comentando, ¿verdad? No es lo mismo tener un acuario de solo peces como lo es tener un acuario de arrecife. Y ya habiendo tomado la decisión de tener un acuario de arrecife, estamos hablando que hay que también tomar una decisión de si queremos tener un acuario de arrecife con corales blandos nada más, o si queremos tener corales duros, y de ahí si queremos tener un acuario con corales duros de pólipos cortos. ¿Por qué? Porque a cada categoría de corales que queramos introducir le agrega un nivel de complejidad adicional al acuario. Como ya hemos comentado anteriormente,
los corales, al no poder osmoregularse y al ser sésiles, o sea, que no pueden regular exactamente cómo son internamente, basados en el ambiente, y al no poder moverse, son completamente dependientes de las condiciones que nosotros les demos en el acuario. Tocamos el tema, por ejemplo, de que ocupamos buen movimiento de agua dentro del acuario. ¿Por qué? Porque si bien los corales no se pueden mover, pero son animales, como dijimos, ellos ocupan poder consumir, pero también tienen desechos orgánicos que tienen que deshacerse. Y la única manera que pueden hacerlo es a través del movimiento del agua en el acuario. Sí, Paul, y aprovecho y reitero lo que decíamos antes de irnos a el corte comercial. Es importante no permitir que se nos hagan estancamientos de desechos en el fondo del acuario si queremos tener corales. Es fundamental que los logremos exportar. Una de las llaves para el éxito en el mantenimiento de los corales es la estabilidad. Y yo siempre refiero la estabilidad como que uno escoja un número y a ese número uno se le pegue como una estampilla. En el día a día, en la semana a semana, en el año al año, no separarse de ese número, estar pegado como cuando jugábamos fútbol y el profesor le decía, péguesele a ese, no lo suelte, y uno andaba, aunque jugara peor que el otro, pero ahí andaba a la par pegado como estampilla. ¿Y por qué se trata de eso? Porque el éxito pasa por la estabilidad, en la consistencia del valor de los parámetros. Si yo voy a trabajar con una alcalinidad de 8.3 DKH, me pego a ese 8.3 DKH a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año. Lo mismo para la temperatura. Yo sé que ahí van a haber fluctuaciones y en algunos momentos nos separamos, esas estampillas se nos separa, pero el esfuerzo es en separarnos lo menos posible, en tener la menor distancia de ese valor que escogimos. Lo mismo nos sucede con el calcio. Peguémonos con estampilla al valor de calcio que escojamos, al valor del estroncio, al valor del magnesio, al valor del boro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa estabilidad nos va a dar una gran viabilidad de ser exitosos con nuestros acuarios. Algo muy importante en el éxito también de esta introducción a los acuarios, a los corales, es el plan de mantenimiento. El cambio de agua frecuente es fundamental. Mientras el acuario no sea maduro, y personalmente yo refiero a un acuario maduro, antes del año, yo siempre recomiendo que los cambios sean al menos semanalmente. Pequeñas cantidades que al final del mes me hayan representado entre un 20 y un 30% del total del volumen, pero hacerlo semanalmente. Después de que el acuario me cumple el año, ya entramos en una etapa de mayor maduración, ya los podemos ir distanciando a los 15 o a los 30 días. Pero esa parte del cambio rutinario de agua, de estar haciendo mediciones, de tener otro punto importante en cuanto a los equipos es el skimmer. El skimmer tiene que ser de mayor eficiencia que aquel que pudiéramos destinar solo a peces, precisamente porque tenemos que manejar nitratos y fosfatos en menor grado. Habrían otros equipos que podrían ponerse sobre la mesa, que yo diría que es un depende. ¿A qué me refiero con qué otros equipos? Reactor de algas, el reactor de calcio, porque podemos usar líquidos en vez del reactor de calcio. Podríamos estar pensando en un ATS, podríamos estar pensando en un reactor de biopellets, en un reactor de GFO, etcétera. Hay otros equipos que podríamos poner sobre la mesa, pero es un depende. Porque bajo ciertas circunstancias puede que los ocupe y bajo ciertas circunstancias no los voy a ocupar. Entonces asesórese muy bien cuando vaya a hacer su compra en la tienda para no vaya a adquirir algo que de momento no le es necesario. Sí, claro, don Hernán, como habíamos dicho, ¿verdad? Luces
es requisito esencial, movimiento de agua y cierto nivel de filtración, como lo sería tener filtración mecánica, el skimmer, y biológica, un sistema de bacteria, una ecología completa de bacterias para que pueda tener el acuario el ciclo de nitrógeno completo. Pero ya habiendo hecho esa generalidad de todos los equipos básicos que se ocupan en un acuario, ¿verdad? ¿Qué podríamos estar viendo en términos de corales en el acuario en sí? O sea, ¿qué tal los corales blandos? Que son, por lo general, cuando empezamos en los acuarios, en la primera introducción, lo primero que tendríamos nosotros. Yo diría, Paul, que entendamos algo importante que lo mencionaste en 2 momentos durante este programa. Los corales no tienen la posibilidad de desplazarse y son animales. Entonces tenemos que entender que conforme el coral va creciendo, vamos a ir encontrando una lucha por el alimento, por la luz y por el espacio. En la lucha por la luz y por el espacio, los corales tienen diferentes mecanismos para luchar entre sí. Entonces, saber dónde vamos a ubicar los corales, no solo para que reciban la iluminación y realicen su proceso de fotosíntesis adecuado, no solo para que no vayan a recibir más corriente de agua de la que deben de recibir o poca corriente cuando requieren más corrientes, sino también pensar a que a futuro son animales que van a crecer, que no se pueden desplazar y que van a pelear con sus vecinos. En el caso de los corales blandos, muy bien apuntabas que son tal vez el paso 1 para quienes se inician, su principal arma de defensa es la química. Y vamos a ver cómo se le desprenden pellejitos, como cuando uno va a la playa y no se pone el bloqueador y a las semanas comienza uno a despellejarse. Bueno, el coral muda ese pellejito y es parte también de su defensa química con respecto a otro. Entonces requiere también flujo de agua para hacer esa parte que vos decías, los desechos que de ordinario produce. Hay corales blandos que tienen su relación también con el alga Zooxanthella y por tanto al tener relación con el alga Zooxanthella realiza fotosíntesis y sigue siendo un animal, tal vez ya no aquella colonia de miles de millones de animalitos, porque si tenemos un hongo, pues es un individuo que tiene una buena boca, por tanto nos recuerda que es un animal y que se debe de alimentar más allá del intercambio que tiene con esa alga Zooxanthella. Sí, claro, ¿verdad? Ya, como dijo Don Gran, tocamos el tema de ejemplos de corales blandos, ¿verdad? Y que se encuentran muy normalmente en Hobbit. Tenemos los hongos, ya sean ricordias o discosomas, que son los hongos que encontramos más regularmente. Sarcopitons, que son los famosos cueros. Los cueros, los corales cuero. O también el que es muy popular por la gran variedad de colores que tenemos, los zoántidos. Los zoántidos y las palitodas, que son muy parecidas, son los corales suaves que yo creo todos han visto en algún momento. Son por general los primeros o segundos corales que uno consigue y, como decía, por la gran cantidad de colores que se pueden apreciar. Una de mis recomendaciones cuando alguien se inicia en los corales es los corales blandos siempre tenga presente que son corales que crecen muy rápido, que se reproducen muy rápido si uno les está dando las condiciones ideales. Esa es su defensa para competir por el espacio, el crecer rápido. Entonces es un coral que va a crecer más rápido, por ejemplo, que un coral duro. Y al crecer más rápido le va a permitir hacerle sombra al coral duro. Al hacerle sombra se está garantizando la muerte paulatina de ese coral duro. Entonces, en el caso de los corales blandos, yo siempre recomiendo tratar de no ponerlos, y lo digo porque lo he experimentado lamentablemente cuando hice mi acuario, pues ya hace un tiempo atrás no tuve esa precaución, ahora en cabeza experimento el problema. Uno debería de ponerlos en islas separadas de la columna principal de rocas, porque una vez que se te pegan a esa columna principal de rocas, poder controlarlos en esa reproducción rápida que van a hacer es bastante complicado y comenzás a tener problemas con corales duros
que comienzan a morir porque les está ganando la batalla el crecimiento de los blandos. Entonces, trate de ubicar siempre las palitoas, los hongos, todos estos corales blandos fuera de esa columna principal de rocas donde usted resérvela para corales duros. Sí, claro, es unas consideraciones que tenemos que tener a la hora de estar empezando un acuario, ¿verdad? Hacia dónde queremos que crezcan los corales. Si consideramos que el acuario solamente va a tener corales suaves, pues es una consideración muy diferente a que si queremos que el acuario tenga corales duros. También aquí cabe mencionar, y es un tema de educación, cuando tocamos el tema de los corales suaves y las toxinas, hay que recalcar que los zoántidos y las palitodas, por más bonitos que sean, también poseen una de las toxinas más peligrosas que tenemos en el hobby. Las palitoxinas. Y son responsables de muertes de personas, de mandar a familias al hospital, de tener problemas en las mascotas por un mal manejo. Si usted va a manipular palitoas, zoántidos, trate de usar al menos un guante si tiene alguna cortadura. Si las manipuló, va a sentir que sus manos se ponen muy babosas. Tenga cuidado de no frotarse el ojo con esas manos. Él tiene que lavarlas copiosamente con agua dulce para eliminar cualquier presencia de palitoxina. Y normalmente y desgraciadamente los problemas se presentan mayormente por malas prácticas de los acuaristas o cometiendo errores, que te regalan una roca y te dicen, mire, hay que matar esa roca porque pueden ir con pestes, y vamos, la metemos en una olla, la hervimos, y lo que estamos haciendo es desperdigando por toda la casa un vapor de palitoxinas que nos podría afectar a los mascotas y la familia que vivimos. Compañeros, hablamos un poco de los corales blandos, como un coral que es muy asequible, si se quiere, para los principiantes en el hobby, ya que no requiere tanto mantenimiento, por lo menos no tan riguroso, es un poco más resistente. Sin embargo, lo decíamos anteriormente, crecen muy rápido, podrían convertirse en una plaga, que lo hablaba don Hernán al decir o al referir que los tengamos en islas o separados de la columna principal. ¿Qué les parece si hablamos de los LPS? LPS es un acrónimo del inglés de Large Polyp Stone, que es pólipo largo en una estructura de hueso, digámoslo así. Y es una maña que tenemos los que estamos en acuarismo, que nos gusta estar usando acrónimos para todo. Y más adelante vamos a hablar de SPS, que también es un acrónimo que refiere a Small Polyp Stone. Entonces, con respecto a los LPS, lo mencionamos al inicio del programa, producen en general SPS y LPS una estructura de carbonato de calcio. Esta estructura de carbonato de calcio la van formando a través de la captura que hacen del carbonato del calcio que está disponible en el agua del acuario, y en donde estos elementos no se nos precipitan mientras tengamos el magnesio en el parámetro que se recomienda para el acuarismo. Entonces esto va a hacer que siempre estén disponibles. El tema acá es que conforme van creciendo estos organismos y vamos metiendo más organismos, llega un momento en donde la sola reposición del agua no es suficiente para suplir las necesidades de los elementos químicos o minerales que los corales van consumiendo. Entonces en LPS tenemos una amplia mayoría de corales que son también fotosintéticos, que tienen una relación con el alga Zooxanthella, y normalmente cada pólipo de un coral duro está compuesto por 6 tentáculos. En el caso de los LPS, podríamos decir que normalmente se ubican entre los 15 y los 30 metros de profundidad. Ahí nuevamente la remisión hacia el espectro adecuado de iluminación para que tengan un buen proceso de fotosíntesis a través de su alga Zooxanthella. Y es importante porque
a ellos el pólipo, por eso es que se llaman large polyp, el pólipo llega a extenderse, inclusive hay casos de 15 hasta 20 centímetros en donde crecen, y entonces debemos de colocarlos a distancias prudentes para que mutuamente no se lleguen a agredir. Ejemplos de estos corales de pólipo largo tenemos las eufilias, las acantastreas, albioporas, las gonioporas, en fin, hay homofilias. Hay una buena cantidad de corales de pólipo largo. Sí, efectivamente, entre los corales de pólipo largo se encuentran algunos de mis corales, personalmente los corales favoritos, ¿verdad? Todo lo que son las eufilias, que son los frogspons, los torch y los hammers. Son las 3 especies de eufilias que se encuentran más comúnmente en el hobby y son absolutamente preciosas exactamente por los tentáculos que tienen en el pólipo, que le da gran movimiento al acuario desde un aspecto visual. Entonces, para alguien que está entrando al hobby o que quiere tener un acuario de recife en las casas, pues considero las eufilias son una adición preciosa. También cuando tocamos las acantofilias, que son los géneros blastomusa, micromusa, son también corales con pólipos grandes. ¿Y qué tan grandes? Estamos hablando de corales con pólipos de tentáculos de 10-15 centímetros y una boca bien grande, donde incluso ya uno los puede tratar de alimentar. Correcto. ¿Verdad? Es uno de los grandes aspectos del hobby que son muy entretenidos, es que ya uno poder alimentar los corales de uno y ver dónde ellos reaccionan al alimento que uno les entrega. En grados de dificultad, entonces precisamente por eso partíamos de los blandos. Son los de menor exigencia. En una escala media vamos a ubicar los corales de LPS y en una escala ya más compleja, aunque hay sus excepciones, estaríamos ubicando los de pólipo corto. Sí, claro. Los corales de LPS, ya al ser corales con esqueleto de carbonato de calcio, ya requieren que el acuarista esté encima de todo lo que son mediciones de calcio, alcalinidad, que es la medida de carbonato, y magnesio, y los otros elementos traza. Sí, son entre los corales duros con esqueleto de calcio, pues sí tienden a ser más simples para mantener, entonces eso es una buena manera de saltar a lo que son los corales bastante difíciles en el hobby, pero también, una vez más, son muy muy bonitos, son de gran visibilidad, le agregan gran movimiento al acuario y por ende son muy apetecidos también entre los acuarios, entre los acuariófilos. Podríamos decir que ese tipo de corales, don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, los SPS, son los corales más sensibles a los cambios de temperatura. Son los corales que más se blanquean en estado natural por los cambios de temperatura y el calentamiento global. Bueno, en el caso de calentamiento global tenemos que recordar que en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de arrecifes coralinos, estamos hablando de estructuras creadas por SPS. La mayoría de lo que son las grandes barreras de arrecife son colonias de acroporas, o en el caso de Costa Rica, posiloporas, ¿verdad? Entonces sí, cuando hablamos de blanqueamiento de un arrecife, por lo general estamos hablando de estos corales. Los corales LPS y suaves tienden a complementar esos arrecifes. Y son en nuestros acuarios los corales, los de pólipo corto, los que demandan mayor exigencia en iluminación, en circulación de agua, en la calidad del agua. Tienen esa relación simbiótica también con el alga Zooxanthella, y tenemos que comprender que algunos de ellos son sumamente sensibles. Podemos estar pensando en la variedad de las acroporas, y dentro de esa propia variedad tal vez unos soportan de mejor manera un cambio de temperatura y otros no. Son organismos bastante sensibles. Dentro de los que yo catalogaría como menos sensibles en la parte de los corales de pólipo corto, para mí están todo lo que tienen que ver con las montiporas. El Montipora capricornis, montiporas digitatas, que son corales, si uno va en una escala de recomendación que inicia con blandos, después de blandos a ciertos corales de pólipo largo resistente, y si ya quiere pasarse a corales de pólipo corto, mi recomendación es comience a tener sus primeras etapas con montiporas, y si le va bien con las montiporas puede ir pensando en otros corales más exigentes de pólipo corto.
Sí, también otros corales de pólipo duros, de pólipo corto, que son bastante accesibles. Alguien que quiere empezar, tenemos lo que son las ceriatoporas, Sí, los también. bird's nest, Sí, los bird's posiloporas, como mencionamos, que son la base de los arrecifes costarricenses, por Ujú. cierto. Stiloporas, es un grupo de 3 que junto con las multiporas tienden a ser los 4 corales que uno dice SPS para los que van a empezar por ese lado. Sí. Ya llegando a algo más duro, acroporas, que hay desde algunas razonablemente simples. Anacroporas y acroporas yo las dejaría como ahí al top del acuarista experimentado. Sí. Sí, no, ya alguien que quiere intentar empezar con acroporas tiene que haber tenido, o preferiblemente, ¿verdad? Como acuarios responsables, preferimos que haya hecho bastante tarea, que haya tenido bastante experiencia con otros corales antes de intentar hacer el salto a acroporas y anacroporas. Eso dicho, muchos de los grandes acuarios preciosos que hemos visto, que tenemos en el país, también están basados en acroporas. Interesante ahora que mencionábamos la parte de la relación simbiótica, es que podemos encontrar en ceriatoporas que mencionabas, Paul, y la acroporas también, otras relaciones simbióticas, como son, por ejemplo, ciertos tipos de cangrejos que habitan en las colonias, que además de la relación simbiótica con la zoozantela, estos otros organismos como los caracoles le ayudan a mantenerlas limpias de plagas, y a cambio de eso pues el coral le ofrece un refugio a que otros depredadores no se los vayan a devorar. Sí, y como la base de los arrecifes, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado de la importancia de los arrecifes viene a raíz de la simbiosis que hacen las especies en ecología junto con los corales, los SPS más que todo. Uno de los problemas principales cuando uno llega ya a la parte de estos corales de pólipo corto es que va a observar las personas cuando ya tienen un problema, que es el problema normal de ellas, por calidad de agua, por estrés que se le originan, que va perdiendo la piel. Es una muerte del tejido de la epidermis. Entonces el coral va quedando en puro hueso. Eso en acuarismo nosotros le decimos necrosis, la muerte del tejido celular, y puede ser rápida o puede ser lenta. Cuando hablamos de rápida es que en 24 horas o menos podemos perder una colonia que nos demoró 5, 6, 8 años. Y es doloroso porque me ha tocado vivir esas situaciones de tener una colonia de 5 años y por razones que a veces uno no comprende se da esta necrosis, esta muerte de tejido celular. A veces es de tipo lento, necrosis lenta, que en vez de ya se diferencia de la otra en que la rápida inicia de la base hacia arriba y la lenta inicia de las puntas hacia las bases. Eso es parte de lo que enfrentan nuestros corales, precisamente lo que hablabas de que la mayor formación de arrecifes de corales del planeta están a cargo de los SPS, todos estos tipos de corales, y es la muerte que estamos viendo en el océano. ¿Por qué puede darse eso? No existe, por lo menos al día de hoy, una razón. Lo que podemos encontrar es que la necrosis es la causa, pero no es lo que origina el problema. Las causas pueden ser estrés, temperaturas, cambios de composición química, donde el coral reacciona y produce esta muerte del tejido celular. Bueno, hemos estado tocando el tema, don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, acerca de los tipos de coral, los cuidados que hay que tener, las consideraciones que hay que tener, las elecciones que hay que tener a la hora de hacerse de un acuario. Si quiere uno un acuario solamente de peces o quiere uno que también tenga estos animales tan exóticos y tan hermosos que por cierto están en peligro de extinción, donde hemos perdido, don Hernán, y usted ha sido un vocero bastante presente en términos de los problemas que tienen los corales en estos momentos en su vida natural. Hemos visto las grandes pérdidas en las grandes barreras coralinas que tenemos alrededor del mundo y cómo el calentamiento global está afectando. Así que mantener corales en nuestros acuarios
podría ser una opción de sostenibilidad en el largo plazo, dado que las condiciones en el medio ambiente donde están los corales no se presta para mantenerlos, los estamos perdiendo. Sin duda alguna, el acuarista responsable tiene la misión de tener un banco genético para repoblar nuestros océanos. Desgraciadamente, si como humanidad no podemos controlar el cambio climático y subimos a 2 grados de temperatura época postindustrial, vamos a perder el 90% de los corales que existen en el planeta, y estamos hablando, según peores escenarios, 2050, y según escenarios más trágicos para el 2030, dependiendo de cuánto crezcamos en temperatura. Así que si no logramos como humanidad resolver esos problemas, tenemos la responsabilidad de los acuaristas responsables de tenerle garantía al mundo de bancos genéticos. Así es, así que hoy hemos tocado este tema que, compañeros, es muy amplio, podríamos hablar muchísimo de las características de los corales, los equipos, y vamos a profundizarlo propiamente en algún otro programa. Gracias por habernos acompañado en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Le invitamos, por supuesto, a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.